Shalom Alejem. Estamos ya en Perashat Lech Lecha. Las semanas pasada y antepasada estuvimos en Bereshit y Noach. Hablamos de lo que es el tema sexual en la pareja y todo el tema de pureza y también de otros, digamos, temas que tienen que ver con la pareja, con el hecho de tener familia y todo lo que tiene que ver con eh, la mitzvah de Perur Gu, que es la primera mitzvah de la Torah, de reproducirse y tener familia, etc. Y cuando una persona o una pareja, más bien, van a tener familia, no es solamente traer hijos así nada más. Entonces, tienen que hacer estas tres cosas. La primera es estar bien contigo mismo. Cuando tú estás bien contigo mismo, entonces después vas a poder encontrarte con tu pareja y entonces vas a poder que la pareja se sienta bien consigo como pareja. Quiere decir, si cada uno de la pareja, cada persona, el hombre y la mujer, está bien consigo mismo, tiene paz interior o equilibrio, entonces estás listo para continuar, ya sea que estés soltero o casado, siempre necesitas estar con una paz interna para que puedas conectar con la otra persona de manera adecuada. Porque si solamente estás buscando a la otra persona para completar lo que te falta, entonces estás buscando recibir. Y lo que tú necesitas aprender es a dar. Y para poder dar, tienes que estar bien contigo mismo, como está escrito en el Pasuk. Ve'ahavta lereaja kamoja. Quiere decir, tú tienes que amar a tu prójimo, pero como a ti mismo. Entonces, si tú no te amas a ti mismo, entonces, ¿cómo vas a amar al prójimo? Cuando una persona tiene conflictos personales consigo mismo, tiene conflictos interiores o traumas o todo ese tipo de situaciones, entonces automáticamente se los va a pasar a la otra persona. Quiere decir, cuando tienes una relación con otra persona, entonces estás conectando tus faltas con las del otro, entonces se hace un rebolijo en lugar de una conexión correcta. Entonces, lo que tiene uno que hacer es, primero, estar bien consigo mismo. ¿Cómo uno logra esta paz interior? Para eso necesitas tener una conexión con Dios. No hay de otra. Las personas que no tienen esta conexión, siempre les va a faltar algo y siempre van a estar buscando en cosas externas lo que les falta. Porque no hay nada en el mundo que puede llenar a la persona, solamente Kadosh Baruj Hu. Porque Él es todo. Entonces, como Él es todo, no, entonces es lo único que puede llenar realmente. Las demás cosas pueden hacerte digamos, una alusión de que te está llenando, de que te está dando y que te estás siendo completo. Pero realmente hay el momento de la verdad, como lo que pasa a una persona, por ejemplo, que hizo Haz Shalom un pecado. Después está el momento de la verdad, que es cuando se da cuenta y se arrepiente, que entonces se da cuenta que está vacío y que ese pecado o esa cosa que no fue correcta no le dio algo realmente. Aunque, por ejemplo, si una persona Haz Shalom robó, entonces, si siente que tiene mucho dinero ahorita porque robó, pero realmente va a llegar el momento de la verdad, que es cuando se dio cuenta que no tiene nada. Y después, además de que lo que robó no era de él, quiere decir, le iba a llegar igual, y en lugar de tomarlo de la manera correcta, lo tomó de la manera incorrecta. Entonces se va a llenar más vacío, y después tiene que arrepentirse y hacer la corrección. Entonces tiene que soltar de regreso todo lo que le llegó. Entonces ahora ya no tiene ni siquiera lo que le tocaba antes. Entonces, lo único que acerca a la persona a la completitud de consigo mismo es el contacto que tiene con la Kadosh Baruj Hu. Y vamos a hablar de esto hoy, que es lo que se llama en Pero español. te paso una pregunta, pero Sí, hay un trabajo interior que tiene la persona. sí, exactamente. Pero la conexión esta es lo que se llama en español pacto.
Pacto no es nada más conectarte con alguien o tener relación con alguien. Pacto es algo que se hace así como que cortas. ¿Qué quiere decir? Que tienes que, de alguna manera, conectarte de manera intrínseca. Voy a explicar eso un poquito más profundo, pero vamos a hablar de lo que dijiste también. Para eso tiene que hacer la persona un trabajo interno. Y lo primero que tienes que hacer para tener una conexión con el Akadosh Baruj Hu es sacar las ideas que están mal. O sea, si tú piensas que Dios es ciertas cosas, o tiene ciertas, digamos, cualidades o ciertas formas que no son las que son reales, entonces la imagen que tienes de Akadosh Baruj Hu te está haciendo que te alejes de él. O sea, si tú piensas que Hashem hace cosas malas en el mundo, por ejemplo, o que se va a vengar de las personas, o que te está castigando, o que te hace que tengas miedo, o cosas de ese tipo, estás juzgando mal, o sea, estás dando una mala imagen, algo que no es la verdad. Esa forma de juzgar automáticamente lleva a la persona a bloquear su contacto con el Akadosh, porque nadie quiere conectarse con alguien que lo hace que tengas miedo, o que te está haciendo mal, o que te está poniendo baches en el camino, o que, etcétera, etcétera. En cambio, una persona que sabe que a cada Rujú todo lo que hace es para bien, y él es ilimitado, y no lo puedes entender, o sea, aunque quieras entenderlo, no lo puedes entender, entonces te empieza a crecer dentro de ti fe. Quiere decir, no solamente lo que puedes conocer de Hashem es lo que te conecta con Hashem, son dos cosas. Uno es lo que puedes conocer de Hashem. ¿Cómo puedes conocer de Hashem? Según sus actos, quiere decir, según las cualidades que Él nos da en la vida, según el mundo. Con eso te enfrentas con Hashem. Pero la otra cosa es lo que no puedes conocer de Hashem, que es mucho más grande y mucho más real. Porque nosotros no tenemos la capacidad de entender ni siquiera los caminos de Hashem. ¿Cómo vamos a encontrar a Hashem? Ni siquiera a los esclavos, a los enviados de Hashem podemos entender. Los ángeles y las neshamot y todas las esferas y los mundos. Todo eso no lo podemos entender. Son cosas, hay cosas que sí podemos entender, hay cosas que no. Si entendemos que no todo lo podemos entender, ya estamos avanzando en el camino. Y esa cosa que preguntaste, Kalman, que es que tienes que pasar algo interno, es exactamente lo que pasó a Abraham Avinu. Abraham Avinu, desde que empezó a conocer, a buscar y acercarse a Hashem, tuvo que romper con muchas ideas que no son las de Dios, o sea, que Dios no es así como pensabas, y tuvo que pasar 10 pruebas muy, muy fuertes, que parte de ellas es que lo aventaron al fuego, y entonces tuvo que tener fe en que hay algo más allá de la naturaleza, que lo salvó del fuego, que él está dentro del fuego, y el fuego no lo quema, porque a donde lo echaron es el horno de los caldeos, que es un horno enorme. El que sabe un poquito de historia sabe que no es nada más una historia, un cuento que está en la Torah, en los Midrashim, sino que existió físicamente había lo que es un horno que nunca se apagaba. Quiere decir que es súper, o sea, más que todos los hornos que hay. Y lo echaron al horno y salió vivo. Y echaron a Arán para ver si a lo mejor es algo familiar, y se quemó. Y le mandaron gente a ver qué está pasando. Todos se quemaron. Quiere decir que él tuvo la fe suficiente para que la ilimitabilidad de Akadosh Baruj Hu, quiere decir, la sobrenatural de Hashem, pueda llegar a este mundo natural. Porque la regla es, si tú tienes fe, entonces puede pasar en ti. Si no tienes fe, no va a pasar. Quiere decir, Akadosh Baruj Hu puede
comportarse con cada uno de nosotros sobrenatural, siempre y cuando tengas fe. Por eso hay muchísimas historias verídicas que yo he escuchado incluso de personas directas que fueron con un tzadik o con otro tzadik y que les dio una verajá o les dio una botella de agua o alguna cosa y se curaron o tuvieron la salvación o se casaron o tuvieron hijos después de 20 años o miles de cosas que escuchas y que dices, bueno, ¿cómo esta persona puede hacer cosas sobrenaturales? O sea, cosas que ya los doctores o cualquier persona científica o que tiene una mente analítica dice, ya no se puede más, o sea, ya se terminó. Y con esta verajá o con esta cosa que el Jajam dijo, se rompió la naturaleza. ¿Cuándo funcionó? Cuando tuvieron fe. Y ahorita me acordé de una historia, voy a platicar el cuento. Es una historia verídica. Que fueron con el Babasali. Había un grupo de 10 alumnos que ya estaban grandes, estaban en la yeshiva y no se casaban. Todos los 10 estaban ahí. Entonces estaba un tzadik y les dijo, bueno, vamos a ir con el Babasali, Rabbi Israel Abu Hatzira, y que les dé braja. Y bueno, llegaron ahí al lugar donde estaba el Babasali y todo. Y el Babasali les dio braja a todos, que se casen Mesdat Hashem ese año. Y todos los demás dijeron, sí, toda rabá. Hubo uno que dijo, no sé si esta verajá, quiere decir, este rab tiene la fuerza de así, no sé, vamos a ver. Ese año se casaron todos, menos el último. Y hubo una historia muy larga con esa persona porque no se casaba y no se casaba y no se casaba, hasta que tuvo que ir otra vez y pedirle perdón al Babasali. Y le dijo, no es de que me ofende a mí, el problema es contigo, que no tuviste la suficiente fe en entender que hay naturaleza y hay sobrenatural. Hay lo que se llama el nombre de Elohim, que es como Akadosh Baruj Hu, gobierna su mundo de manera natural, con reglas que él puso, con estrellas que rigen en los tiempos y que dan influencias, con ángeles, con mundos, con personas, con todas las criaturas. Todo tiene su ley, tiene su regla, cómo funciona y cómo no, cuándo, cómo, dónde, de qué forma. Todo tiene su regla. Eso lo hizo Hashem. Pero hay más allá de eso, que es el nombre de las 4 letras que no decimos, que ese nombre rige también al nombre de Elohim y también todo lo sobrenatural. Quiere decir que puedes romper con todo lo que hay. Eso es lo que estoy explicando de que hay lo que es, digamos, lo limitado, lo que es en lo que está dentro del cuadrito, dentro de lo normal y lo ilimitado que es lo que viene más allá. Entonces, Fuera de la naturaleza. Sí, por eso No fuera de la naturaleza. la palabra naturaleza en hebreo, que es Teba, Ha-Teba, la naturaleza, es la misma numerología que el nombre Elohim. ¿Sí? Pero nosotros decimos que Akadosh Baruj Hu, con el nombre de Dios más elevado, él hace más allá de la naturaleza. Entonces, hay cosas de Hashem que nosotros sí podemos conocer, vamos a llamar, si estudias mucho cosas de la naturaleza o del hombre, todo eso, puedes conocer cómo Hashem se revela en el mundo. Y si estudias psicología y filosofía y todo, cosas de Torah, ¿okay? Entonces vas a poder entender cómo Hashem se refleja anatomía en el hombre. Y si estudias Torah, más Torah y más cosas, vas a poder entender cómo Hashem gobierna todos los mundos y cómo Él se refleja adentro del mundo, no solamente en las cosas externas, sino cómo Él dirige su voluntad y cómo Él nos dice que nos comportemos para que estemos bien en su mundo.
Entonces, te estás metiendo con la parte interna de Hashem, con la forma en la que Él, su voluntad. Una vez, otra historia voy a contar. Una vez estaba el rabbi de Lubavitch y tenía un alumno que era muy cercano a él. Y el rabbi le dijo que él se tiene que ir ahorita de shaliach, de enviado, a un lugar muy lejano y tiene que ahí hacer una comunidad, así ya saben, como Chabad, que van a todos lugares y ayudan a las personas, etc. Y le dijo, ese alumno dijo, pero Rabbi, yo quiero estar pegado a ti. Y entonces el Rabbi le dijo, ¿tú quieres estar pegado a mí o quieres estar pegado a mi cuerpo? O sea, ¿quién soy yo? ¿Yo soy mi voluntad, lo que yo soy, mi alma? ¿O quieres estar pegado a mí, mi cuerpo? Y es que ese alumno dijo, no, es que yo quiero estar junto a ti todo el tiempo, no me mandes lejos. Le dijo el rabbi, yo quiero que estés conmigo pegado. Mi voluntad es que tú logres lo que tú tienes que hacer, tu alma. Y yo sé que tú tienes que ir a hacer ese trabajo. Si tú estás realmente pegado a mí, entonces tienes que ir para allá. Si estás pegado a mi cuerpo, te puedes quedar aquí. Al final, esa persona, en este caso, se quedó ahí y pues estuvo junto, muy pegado al rabbi, todo el tiempo que el rabbi estuvo. Y bueno, hay muchos otros alumnos y enviados que hasta hoy en día siguen estando en un lugar muy lejano, pero su alma está más pegada al rabbi. ¿Por qué? Porque están pegados con su voluntad. Entonces, en el mundo tenemos dos cosas. Tenemos el mundo, con todo lo que hay en el mundo, las personas, los animales, las plantas, y todas las cosas, incluso las cosas astrales, todo eso son la parte externa. Está la parte interna, que es la Torah, que es la voluntad de Hashem. Quiere decir, ¿tú quieres Hashem? Entonces, pregúntale, ¿qué quieres Hashem? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer yo para que tu mundo sea mejor? Para que pueda aportar algo a ti, para darte algo. Entonces Hashem te dice, tú me estás buscando a mí y te voy a dar la Torah. Eso es lo que le pasó a Abraham Avinu. Ahora, vamos a entender que sobre esto que dije, las dos cosas, que es el mundo externo y la Torah que es interna, sobre de eso hay algo más elevado, que es lo que no podemos entender. A eso voy. Lo que no podemos entender, eso es lo que se llama emuná, fe. Entonces, eso es lo que hizo Abraham Avinu. Él, por medio de que buscó la verdad, quiso entender por qué. ¿Por qué haces así? ¿Por qué tú piensas así? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona todo lo que existe en el mundo y lo que hay más allá? ¿Qué es el más allá? ¿Qué es el menos acá? ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy hecho de esa manera? ¿Por qué Dios nos dio todas estas fuerzas y el corazón y el habla y el pensamiento y relaciones entre personas y todo eso? ¿Por qué el mundo está hecho de esa manera? Con todo eso que tú se preguntó y buscó y todo, llegó a la convicción de que existe Dios. Quiere decir que tiene que ver a fuerzas, una fuerza omnipotente que es el que gobierna todo. Y cuando él entendió eso, entonces empezó a salir más allá de lo normal, más allá de la naturaleza. Y por eso cuando Kadosh Baruj Hu le dijo que va a tener hijos, le dijo a Abraham Avinu, no puedo tener, porque los astros y todas las castas, toda la sabiduría que yo entendí del mundo, no tengo yo forma, ni tampoco Sara, mi esposo, tenemos forma de tener hijos. Entonces dijo a Kadosh Baruj Hu, tienes que salirte de ese entorno. Quiere decir, tienes que subir arriba, más allá de todo lo que existe, incluso en los mundos superiores, y tú vas a estar arriba de los mundos superiores. Entonces dijo, no entiendo. Entonces dijo, si no entiendes, ya estamos empezando con otra cosa nueva. Hasta ahorita tú solamente creías en lo que entiendes. Ahora vas a creer, vas a tener fe en lo que no entiendes. Quiere decir, entiendes que si no entiendes, no quiere decir que no existe.
quiere decir que no entiendes. Entonces, esa es una cualidad que ya hablé bastante de esta, que es la humildad. La humildad viene y dice, si yo no entiendo algo, no es porque no existe o porque no es así. Es porque yo no tengo todavía ese entendimiento. Yo falto. Tengo algo que no está completo, entonces no entiendo. Y está bien, no tiene nada de malo. Ok, trato de buscar la respuesta o lo que no entendí, vamos a encontrar. Si falto de algo, voy a tratar de rellenarlo. Pero no quiere decir que hay algo que falta en la situación, en la cosa, o en la Torah, o en lo que no entendí, sino que tengo que seguir aprendiendo, tengo que seguir madurando, seguir evolucionando. Entonces, con esa cualidad, Abraham Avinu fue y fue el primero, vamos a llamarle así, el Rosh HaMaminim, el que vino y decir, vamos a ir con Akadosh Baruj Hu. Y por eso, Akadosh Baruj Hu lo elevó más allá de las estrellas y le dio hijos cuando no podía tener, y a su esposa también. Lo llevó más allá de la naturaleza, lo salvó del fuego y lo llevó a Eretz Israel y después lo salvó de Egipto de forma también sobrenatural, incluso en contra de la voluntad de las personas. Quiere decir, hay una fuerza más fuerte que la voluntad de las personas. Quiere decir, Akadosh Baruj Hu puede gobernar también a todo lo que existe, no solamente la naturaleza, sino también las cosas que la gente piensa que tú decides. Sí, tú decides, pero Hashem es el que decide. O sea, tú estás bajo Hashem. Paró, el rey de Egipto, él pensaba que él está arriba de todas las fuerzas. Y Akadosh Baruj Hu le enseñó que no. Se tardó 10 plagas. Pero al final entendió que también Akadosh Baruj Hu gobierna a las cosas meteorológicas y a los animales y a las plantas y también a la noche y el día y también a las almas. Y si él quiere darle vida a alguien y quitarle a alguien, él sabe lo que hace. Pero no es Una solamente... pregunta. Sí. Si uno quiere hacer una tefila para pedir algo en específico y sabe, o sea, no puede tener una shelema para pedirlo porque sabe tal vez que Hashem no es su plan que se lo dé. O sea, tal vez no sea lo Sí. mejor para la persona. Sí. Entonces, ¿cómo puede alguien pedir algo con el... Ahorita, lo último ya no lo escuché porque parece que tu conexión no está tan buena, pero voy a contestar lo que entendí. Nosotros tenemos que hacer, por un lado, tefilá específica y por otro lado, tenemos que entender no hacer tefilá específica. Voy a explicar. Cuando tú haces una tefilá para que Hashem te mande, por ejemplo, bendición, hijos, salud y todo eso, tienes que decir, por favor, Akadosh Baruj Hu, manda salud a esta persona, manda hijos, manda pareja, hace que tengamos parnasá, que tengamos shalom bayit, que tengamos todo. Todo eso son cosas que tienes que pedir y está bien que lo digas específico, porque son cosas que en general son cosas que Hashem quiere que tengas. Hashem quiere que tengas todo. Pero si tú vas a pedir, me quiero casar con tal persona, o quiero tener esta cosa específica, o esta otra, que son cosas específicas, ya te estás poniendo, Hashem Shalom, un problema, porque precisamente ahí no sabes si es lo bueno para ti. Tenemos que tener fe en Hashem, y fe en que Él nos escucha las tefilot, pero no fe en que yo soy el que sé mejor que todos y más que Hashem. No, ahí no. Por eso es lo que dije la semana pasada. Tú no puedes decirle a Hashem, por ejemplo, una persona que dice, yo ya no quiero tener más hijos. ¿Qué le estás diciendo a Hashem? Estás diciendo que, tú Hashem no sabes gobernar tu mundo porque tú a lo mejor me vas a mandar un hijo y no es lo que yo necesito. Yo necesito ahorita descansar. Entonces, le estás diciendo a Hashem que él sabe menos que tú, Hashem Shalom. Entonces, por eso nosotros tenemos que pedir siempre, hacer tefilá específico de todo, que me vaya bien y que tenga éxito y que salga bien. Pero siempre recordar, cuando estás diciendo específico de algo, no lo especifiques técnicamente. Quiere decir, no digas, quiero trabajar en ese trabajo. No.
Dile a Karujú, yo quiero trabajar en el mejor trabajo para mí, en donde voy a tener las mejores formas para trabajarte a ti y tener la mejor parnasá para que pueda yo darse de acá y para que pueda hacer mitzvot y para que pueda tener una familia bien y que no necesite de otras personas o de cosas negativas y que no tenga un lugar que Haz Shalom haya cosas que son en contra de la Torah. Entonces estás en una tefilá según la voluntad de Hashem. Entonces tienes que tener fe en que Hashem te escucha la tefilá y te va a cumplir la tefilá. Pero si tú pides, yo me quiero casar con fulanita o con este, entonces a lo mejor no es esa. Entonces, ¿cómo tiene que ser la tefilá? Le dices, acá yo me quiero casar porque tú dijiste que tiene uno que casarse. Es una mitzvah y es la primera mitzvah de la Torah. Entonces, por favor, mándame a mi pareja. Ahora, si fulano mengano, fulana mengana, esa es mi pareja, por favor, haz que salga todo bien, y que todo funcione, y que me quiera, que yo lo quiera, que todo esté bien. Beshatova. Y si no es, por favor, haz que nos separemos de manera la mejor posible y que no tengamos que pasar problemas. Y así haces tefilá. Entonces, no estás haciendo tu tefilá y diciéndole a Hashem que tú sabes mejor que Hashem. Estás haciendo tu tefilá de forma adecuada. ¿Cómo es la forma adecuada? Que tú entiendes tu lugar y entiendes el lugar de Hashem. Esa es la humildad. Tú estás diciendo, yo no sé. Tú sabes. Entonces, por favor, Hashem, lo que tú sabes, hazlo de la mejor manera. Ahora, entonces, pero si una persona a lo mejor tiene que estar enfermo porque Hashem decretó. Pero no es cierto. Hashem no quiere que estés enfermo, Shalom. Hashem quiere que estés completo. Y con la completitud de la persona se eleva el nombre de Hashem. Entonces, ¿por qué se enfermó la persona? Porque la persona necesita arreglar algo o entender algo o pasar alguna cosa para limpiar cosas que del pasado. Entonces tú le puedes decir a Hashem, ayúdame a limpiar lo que necesito, ayúdame a pasar lo que tengo que pasar, pero también mándame la refuá. En ese momento en que la persona, y esto está comprobado, en el momento en que la persona entiende lo que tenía que entender, o pasa lo que tenía que pasar, o con su tefilá logra que el proceso que tenía que pasar ya se completó, en ese momento deja de estar enfermo o deja de estar falto en lo que le faltaba porque ya cumplió. Muchas veces la falta que le manda Hashem es solamente para que haga la tefilá. Hashem quiere que haga la tefilá, entonces te mandó eso. En el momento en que haces la tefilá, se acabó. Y así pasa. Una vez yo me sentía mal y así, hice una tefilá y ya me sentí bien. No son imaginaciones falsas. También me pasa con los niños, que le dio calentura, que no sé qué, que no sé cuánto. Le digo, Ribono Shalom, ¿qué es lo que quieres de mí ahorita? Si tú haces este trabajo, entonces Hashem te manda. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nadie esté enfermo, ni que nadie esté hambriento, ni que nadie esté soltero, ni que nadie no tenga hijos, ni que nadie nada. Haz Shalom. Hashem quiere que esté lo mejor. Pero ahorita estás en una situación en que lo mejor para ti es esta situación. Entonces tienes que tratar de ver cómo hacerle para que no estés tú obligándote a ti mismo en estar de manera no adecuada. Esa es una tefilá. Una tefilá es cuando tú conectas tu voluntad con la voluntad de Hashem. No que tú quieres convencer a Hashem de cosas que sabes que Hashem no quiere o que no sabes. No. Tú tienes que convencerte a ti de que lo que tienes es exacto lo que tienes que tener. De lo que te pasó es exacto lo que te tiene que pasar. Pero tú quieres diferente. Entonces dile a Hashem, bueno, Hashem, por favor, enséñame tus caminos. Enséñame, no siempre te vas a recibir la respuesta de manera que la entendiste. Siempre recibes respuesta. No siempre la entiendes porque nosotros no estamos, si fuéramos profetas, entenderíamos directo. Sí, cuando Natán Anabí le fue con David Amelech y le dijo directamente las cosas, David Amelech en ese momento se arrodilló y empezó a rezar. Y no paró de rezar. Porque entendió. Nosotros tratamos de entender. Queremos entender. Pero también cuando no entendemos, tenemos fe en que lo que Hashem te manda es lo mejor. Y la fe no te va a decir
no te va a hacer que dejes de hacer tefilá. Al revés, tienes que seguir haciendo tefilá porque tú entiendes que solo Hashem te puede ayudar, solo Hashem te puede salvar, solo Hashem te puede llenar. Entonces, al revés, la fe y la tefilá vienen juntas. Por eso está el pasú que dice, manti ki adaver. Quiere decir, cuando tienes fe, entonces hablas. Hablar no significa lo que habla uno con el otro. Eso no se llama hablar. Hablar es cuando tus palabras son verdaderas, cuando tus palabras son reales. ¿Cuándo las palabras son reales? O Torah o tefilá. Todo lo demás son lo que se, como dice, como papalear. No sé cómo se dice. Como pollos que hacen. ¿Por qué? Porque todo este mundo está lleno de cosas, de mentiras, de problemas, de faltas, de cosas que uno al otro y el otro no son verdad 100%. Pero cuando tú haces tefilá o cuando estás estudiando Torah, que es la fuente de la verdad, entonces se llama palabra. Y como se llama palabra, entonces ¿cuándo está realmente la palabra? Emanti ki adaver. Si tienes fe, si tú entiendes que Hashem, todo lo que hace, y él es lo que hace para bien, y él es el único que te puede ayudar. Y cuando tú haces tefilá, se recibe la tefilá. Entonces, cuando tienes esa fe, ahora sí queda a ver. Ahora sí tus palabras son palabras. Ahora sí tienen fuerza, mucho más. Una persona que piensa que, solamente estoy diciendo el siddur, porque pues, así todo el mundo lo hace. Entonces, abres, ni entiendes, ni quieres entender, ni sabes qué estás haciendo. Es tefilá, todo. Pero su tefilá tiene muy poca fuerza. Su ángel que creó con esa tefilá, no sé si no tiene alas. Tiene a lo mejor 2 plumitas ahí que se le cuelgan. Entonces, pues, no va a llegar a muy alto. Pero si tú tienes fe, entonces estás creando fuerzas muy, muy grandes. Estás creando que haya un cambio. La tefilá llega arriba de la naturaleza, porque la emuná está arriba de la naturaleza. Entonces, eso es lo que le pasó a Abraham Avinu. Abraham Avinu se salió de la naturaleza, quiere decir, tuvo fe. Entonces Hashem lo salvó del fuego y lo sacó de las estrellas, de todas esas influencias que no podía tener hijos. Y lo sacó de Egipto y lo sacó de las voluntades de las personas que le querían hacer daño. Y lo sacó de la mentira y lo llevó a la verdad. Y por eso él se llama el Rosh HaMa'aminim, la cabeza de los que tienen, de los fededores, de los que realmente viven, porque la vida es conectarte con el más allá, no con el menos acá. El menos acá, al final no va a estar ya. Después de 120 años, todo se terminó. Entonces nos vamos a encontrar con el eterno, como dicen, el eterno. El eterno no es solamente tiempo, es todo. Es el eterno, es el infinito. Entonces ahí solamente lo que él dice que vale, es lo que vale. Entonces cuando una persona hace tefilá de esa manera, entonces se está conectando su ser con el más allá. Entonces automáticamente no hay límites naturales. Aunque dijo el doctor, aunque dijo el científico, aunque dijo el historiador, no importa. Ellos están hablando en cierta situación, en cierto tiempo, en cierto lugar. Tú estás trayendo luz de otro lado que no es lado, de otro tiempo que no es tiempo, de otra situación que no es situación, del más allá, del infinito. Entonces no hay límites. Ahora, ¿qué le dijo a Akash Baruj Hu a Abraham Avinu? Ya que entendiste eso, ahora sí te voy a meter al límite. Vete a la tierra, esa tierra, no todas las tierras, específica. Y ahí te voy a hacer un pueblo. Y ahí te voy a dar tu descendencia. Y le dio la Torá, y le dio todo. Y hizo un pacto. Ahora, aquí está el tema que quería yo abordar, que es el pacto. ¿Qué significa pacto? El pacto lo vemos nosotros en la fisiología de hombre y mujer. Cuando una persona se casa,
se hace un pacto, es lo que se llama Brit Anisuin, quiere decir, es el pacto de que te casas. No puede una persona después ir a otro lado porque ya estás pegado con la otra persona. ¿Qué quiere decir? Que estás unido, no como dos que se unieron, sino es uno. Ese es pacto. Pacto significa que estás pegado ya. Entonces, por eso fisiológicamente el hombre y la mujer están hechos de manera que lo que le sobra al hombre es lo que le falta a la mujer fisiológicamente. O sea, para que me entiendan en palabra abierta, el Brit Milá del hombre no es de él, es de la mujer. O sea, es exactamente lo que falta allá. Solamente que es del hombre, está con el hombre, y el hombre lo tiene, y entonces se tiene que hacer el pacto. Ahí se tiene que hacer el pacto. Porque para conectarte con la otra persona, que es tu misma persona, tienes que no tener la orla, que es la parte del Yetzer Hara, la parte de la Nahash, de la serpiente, que ya hablamos la semana antepasada. Entonces, cuando tú limpias eso, entonces te estás conectando, y entonces ya el pacto, quiere decir, es como, por ejemplo, si tú vas a comerte algo que tiene cáscara, primero le quitas la cáscara y después te lo comes. ¿Para qué está la cáscara? La cáscara estaba para cuidar, si es una fruta o si es, por ejemplo, un producto, que hoy hay productos, cuando lo compras en el súper, está tapado, está sellado. ¿De qué te sirve el sello? Te sirve mucho, te sirve de que nadie más lo abrió. Quiere decir, tú vas a abrirlo y directamente nada más es tuyo, ya es tuyo. Por ejemplo, si te compraste una paleta, entonces está bien que está cerrada porque no te gustaría comprar una paleta que ya fue chupada por otra persona. Entonces, menos en tiempos de como hoy, que todo el mundo, entonces, no te quieres pegar con las bacterias de los demás, pero lo que sí es que está bien que tienes el plastiquito, pero no te lo puedes comer con el plástico, porque entonces ni te vas a comer la paleta, ni te va a hacer bien. Plástico también es dañino. Entonces, Hashem nos hizo que vamos a hacer un pacto con él. Vamos a hacer que nosotros y él somos uno. Ya nos creó de esa manera, así como la pareja fue hecha la persona junta, como hablamos hace 2 semanas. Acá el hizo que Adán Arishon nació pegado junto, uno. ¿Pudo haber hecho que nacieron 2? No, para que entendamos que somos uno, pero después nos separó para que nos encontremos uno con el otro frente a frente. Entonces, nosotros tenemos que hacer eso con Hashem. Cada uno de nosotros tenemos que hacer con Hashem que somos uno, somos parte de Hashem, pero nos mandó aquí, y tengo que entender que todo lo que me mandó y todo lo que me hizo, me mandó para acá y me hizo esto y el otro. No solamente las cosas que me parecen buenas, también las que me parecen no tan buenas, es Hashem. Pero cuando lo ves de esa manera, estás como espalda con espalda. Tienes que un poquito, quiere decir, separarte, quiere decir, empezar a ver las cosas de manera más objetiva y más elevada, y entender que no todo lo entiendes. Entonces, todo lo que pensaste que te mandó y te castigó y te hizo, y tenías miedo y te hizo esto y el otro, todo eso no era malo y no fue castigo y no fue nada. Todo era algo bueno que te mandó para que crezcas, para que te desarrolles, para que seas mejor y para que estés listo ¿a qué? A encontrarte con él cara a cara. Así como cuando una persona se casa. Te casas después de que estás bien, como hablamos desde el principio. Si tú estás buscando solamente tus faltas, entonces te vas a casar con las faltas. Vas a buscar en la otra persona lo que te falta. Y también el otro va a buscar lo que le falta, entonces te estás conectando de las faltas. En cambio, si tú te haces con paz interior, con esto que estoy hablando, que hizo el trabajo interior, que hizo Abraham Avinu, que cada uno de nosotros tiene que hacer, de estar en paz con Hashem, entender que todo lo que tienes es lo que tienes que tener, todo lo que eres es lo que tienes que ser, y apegarte a él y a su camino. Entonces puedes entender, puedes hablar con él,
Porque si tú sabes que estás haciendo en contra de su voluntad, no vas a poderle ver la cara. Así como, por ejemplo, con una persona. Ponte a pensar. Si tu primo te dijo, mira, te doy mi coche, pero no vayas a hacer esto y el otro y el otro. Y al final lo hiciste y pasó algo que no era lo que tenía que pasar. Entonces, cuando vayas a hablar con él, no tienes la cara, ¿cómo se dice? No tienes la cara para verlo. Entonces, así no tenemos que tener esta relación con Hashem. Eso no nos está ayudando. Tienes que hacer las paces con Hashem. Tienes que decirle a Hashem, te perdono. Y Él te perdona a ti, pero tienes que hablar con Él. Tienes que tener comunicación. Por eso es emanti kiadaber. Si tienes fe, entonces puedes sacar las palabras de la boca. Si no tienes fe, pero la fe no es nada más que Hashem existe, es fe en todo lo que dijimos, que todo lo hace para bien y todo eso. Entonces vas a hablar con Él y vas a conectarte, vas a encontrarte con Él. Cuando te encuentras con Él, entonces se hace un pacto. Bueno, el pacto ya lo tenemos porque lo hizo Abraham Avinu en Ben Abetarim. Es un pacto que no fue tan fácil. El pacto no fue nada fácil. Le dijo a Hashem en el pacto, vas a hacer tu descendencia esclavos 400 años en un lugar donde no es su lugar y los van a hacer trabajos forzados y los van a hacer sufrir. ¡Ah, qué bonito pacto! No fue bonito. No fue bonito, pero Abraham Avinu entendió que eso es lo que se necesita para después salir. Quiere decir, a veces tienes uno que pasar cosas no tan buenas para después crecer. Ya crecí, ya maduré, ya soy lo que tengo que ser. Si me hubiera quedado en eso donde estaba antes, está muy bonito, todo muy bien, no pasa nada, pero nunca voy a llegar a ser lo que tengo yo que ser. Como lo que dije del rabbi con el alumno, que al final no quiso irse, se quedó chiquito. Se quedó chiquito porque se quiso quedar con el rabbi. Y está bien, estuvo con el cuerpo del rabbi. En cambio, el otro alumno que se fue a donde lo envió el rabbi, entonces no fue fácil. Tuvo que ir a un lugar donde no conoce el idioma, no conoce a las personas, no hay muchos Yehudim. Hay que buscar Parnasá. ¿Y qué vas a hacer con la educación de tus hijos? No tienes el Talmud Torah del rabbi ahí, etcétera, etcétera. Pero eso que se fue para allá, lo hizo crecer, lo hizo ser independiente, lo hizo buscar, lo hizo que su familia era una familia de dar. Después empezó con un poquito, una casa chiquita que hacían minyan, y después empezó a dar shurim, y su esposa también, y empezaron a hacer una comunidad, y creció, y creció. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Quedarte chiquito y así todo cómodo? ¿O difícil pasar cosas, pero al final, mira lo que hiciste. Mira lo que hiciste por Hashem. Mira lo que hiciste y que te hizo crecer a ti y desarrollar tu alma a lo que viniste a hacer. Ese pacto es lo que hicimos con Akadosh Baruj Hu. Somos el pueblo de Israel. No venimos a descansar, es lo que nos dijo Akadosh Baruj Hu. Le dijo Akadosh Baruj Hu a Jacob Avinu, ¿tú piensas que viniste a descansar? No. Tampoco nosotros, cada uno de nosotros. Nosotros no venimos a descansar. Hay que descansar. Es bueno descansar. Hay Shabbat, puedes descansar, estudiar, rezar. Pero tienes que seguir avanzando y avanzando para que sigas avanzando también en el mundo venidero. Seguir avanzando. No te quedes conforme en lo que estás. Quiere decir, en espiritualidad tienes que buscar más. Tienes que estar contento con lo que tienes, también en espiritualidad. Decir, toda Rabá, gracias a Akadosh Baruj Hu, que me diste lo que tengo, que puedo estudiar y que puedo hacer, que estoy en esta situación, Gracias. Pero Ribono Shel Olam, no me mandaste para este mundo para que me quede así. Tú quieres que crezca. Entonces ayúdame a crecer. Hay que las dos. Estar contento, pero seguir pidiendo, seguir avanzando. Y ese es el camino. El pacto es algo intrínseco, como lo que estaba hablando del hombre y la mujer. Nosotros, el hombre y la mujer, el hombre tiene en sí parte de la mujer, como el etrog con el lulav. Son los 4 minim
tienes que juntarlos los 4. Pero el etrog no está junto todo el tiempo con los demás. Es como, pero lo tienes que juntar. Ese es nuestro trabajo. Te tienes que pegar a Hashem. Lo mismo cada uno de nosotros con el Brit Milá. El Brit Milá, que es la mitzvah que está escrita en nuestra perashá, es un pacto personal de cada uno de nosotros, también los hombres y también las mujeres, porque como dije, el Brit Milá es parte de los órganos femeninos que le falta a la mujer, que está en el hombre y que solamente cuando se juntan es cuando se llama hombre. Por eso está escrito en la Torá, Adam, está escrito, Vaikra et Shemam Adam. Dice el Zohar, y les llamó a su nombre Adam. Adam es solamente cuando están juntos, les llamó, está escrito. No está escrito, a él le llamó hombre, y a ella le llamó Javá o mujer. No, los dos juntos se llaman Adam. Entonces, para poder ser hombre, una persona completa, tienes que estar junto con la pareja. Los dos se completan uno con el otro. Pero para eso tienes que tener el pacto con Hashem. Y eso es lo que hacemos en el Brit Milá. Tienes que cuidar, como puse en el ejemplo de la paleta. Tienes que cuidar. Porque si alguien ya abrió la cáscara de la paleta o de la basura o lo que sea, ya no está limpio. Tienes que guardarlo, tienes que cuidarlo. Por eso hablamos en la primera semana de la Perashat Bereshit y en Noach de la importancia de la pureza, que es lo más importante, la pureza en la familia. Y antes de que se casa uno tiene que cuidarse, no ir hombres con mujeres y no estar en ese problema, porque entonces estás ensuciando la paleta o la fruta. No le quites la cáscara. No se usa. Antes de que no te casaste no se usa. Solamente tienes que esperar. Y cuando ya estás casado, hay formas y tiempos y especificaciones de cómo es para que todo sea bien, para traer Neshamot de la Kedushá, para que los niños de la familia esté bien. Y ahí empieza lo que es la educación de los hijos. La educación de los hijos viene de la pureza, del contacto y del pacto de los papás. Por eso la mitzvah de Prurbu, de reproducirse y fructificarse, tener descendencia, viene intrínseca con casarse. No puede uno, si no tienes lo que es la paz interior y después la paz con la otra persona, entonces, ¿cómo vas a poder después traer otras vidas para también estar en paz con ellos y para que también te completan? Porque cuando tú tienes hijos, después entiendes, también con la pareja y también con los hijos, que todo lo que Hashem te va a mandar, te lo va a mandar por medio de tu familia. Si te quiere dar una zape porque no te portaste bien, te lo va a mandar por medio de las personas que están alrededor tuyo. No te van a decir, cada uno según su entendimiento, a cada uno se lo manda. Y tienes que ver qué es lo que Hashem está diciendo. Quiere decir que empiezas a tener otra relación más profunda con Hashem. Porque cuando tú estás solo, te encuentras a Hashem como así, como afuera. Pero cuando ya te casas, entonces entiendes que tienes una relación como de pareja. Igual, después eres papá o mamá, tienes relación con Hashem como padre con su hijo o su hija, o como madre con su hijo o su hija. Entonces, la forma en la que empiezas a entender cosas y te relacionas con Hashem, crece y tiene diferentes formas. Por un lado es rey, por un lado es mi papá y mi mamá, y por un lado es mis hijos, y por un lado es mi esposa o mi marido, y por otro lado es mi amigo. Todas esas formas te las encuentras en el mundo. Este es el pacto es cómo te conectas con el mundo. Entonces, si una persona cuida su Brit Milá, y estoy hablando también del hombre y también de la mujer, cuida su Brit Milá de no usarlo de manera inadecuada. Quiere decir, la pureza
entonces todas sus relaciones con todos los que le rodean van a ser puras, van a ser de entendimiento interno, el mundo se va a acercar a ti de otra manera, te va a alumbrar. En cambio, si Hasbe Shalom hay problema en este tema, entonces todo es egoísmo, todo es, tiene su barrera, porque la cáscara, aunque quitaste la cáscara, pero el quitar la cáscara quiere decir, me refiero, como el Brit Milá, entonces eso te hace que puedas encontrarte con la otra persona de manera adecuada. Pero si una persona pecó con él, es como si puso más cáscaras. Entonces, eso no te da una facultad y una ayuda para relacionarte bien con todo lo que te rodea, ni tampoco contigo mismo. Por eso, una persona que tiene el problema Hasbe Shalom de Brit Milá, o sea que no se relaciona bien hombres y mujeres como hablamos la semana pasada y la antepasada, entonces no puede estar bien consigo mismo. Está totalmente esparcido. Su alma está esparcida, así como las semillas se esparcen con el pecado. Ahora, a ver cómo le vas a hacer para regresarlas. ¿Cómo vas a hacer para que todas esas semillas, todos esos hijos que pudiste haber tenido, que los derramaste, Hasbe Shalom, no sé dónde, y están apoderados por fuerzas del mal, ¿cómo le vas a hacer para, primero, matar las fuerzas del mal, sacar de ahí las neshamot, las almas que agarraron, y después que no te correten, que te las estás llevando, y después regresarlas a su fuente, y después volverlas a traer de manera adecuada? Todo eso se tiene que hacer, y eso se hace por medio de ciertas mitzvot. Una de las mitzvot más fuertes que hacen este trabajo es el Kriyat Shema. Pero no es el tema hoy de Kriyat Shema, solamente lo menciono. El Kriyat Shema, sobre todo antes de que una persona se va a dormir. Cuando haces ese Kriyat Shema, eso mata muchas fuerzas del mal que se apoderaron de partes de una persona que derramó sus semillas, y les corta sacas de ahí, pero no es suficiente. No es suficiente. Una persona tiene que primero purificarse, tiene que saber que está mal, tiene que alejarse de cosas negativas en este tema y acercarse a la otra persona de manera adecuada. El verdadero amor no es que recibes, sino que das. Te das a ti mismo. Esa es la diferencia entre dar o conectarte y pacto. El pacto es, no estás dando a alguien, no estás ayudándole a alguien, estás dándote a ti mismo. Te estás metiendo a ti mismo dentro de la otra persona, tanto física como espiritualmente. Entonces, por eso es que cuando uno se casa, físicamente es lo que pasa. Y por eso también está el anillo. Todo el tema del anillo es que entra uno dentro del otro. Quiere decir que le estás dando a la otra persona parte de ti. La mujer, como hablamos la semana pasada, está es el tema más circular. Quiere decir, está todo su cuerpo y su ser, también su alma, es más circular. Y el hombre es más recto, más más lineal. Entonces, el dedo representa la parte masculina y la parte femenina es el anillo. En el Brit Milá es al revés. El hombre trae la parte de recta y la mujer la parte circular. Pero la idea es la misma, que es que se unen uno con el otro, que es la fusión. Entonces, esa fusión es lo que es pacto. Eso es lo que permite que la unidad sea, que sea uno, mamash. Entonces, es lo que permite que después también lo que sale de ahí, que es el niño, también esté bien, que está uno consigo mismo, no tiene problemas, no tiene locuras. ¿Por qué? Porque su fuente es la unidad.
Pero para eso cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestro pacto con Hashem. Y ese es el Brit Milá. Que tú dices, Hashem, yo estoy solamente contigo. No voy a estar buscando otras cosas que no son, ni religiones, ni tampoco cosas que tú dices que no, comida o cosas de este mundo, o cualidades negativas, o robar, o cosas de ese tipo. La Torah se nos dio también con pacto. Son las dos cosas que tenemos pacto. El pacto personal, que es el Brit Milá, y el pacto general de toda Israel, que es la Torah. En el Matán Torah fue una boda. Fue una boda. Había orquesta, estaba todo el relámpagos y el shofar y todo eso. Había Aarón y Moshe Rabenu, que fueron los testigos, y había la Torah, que fue la Ketubá también. Y fuimos escogidos de todos los pueblos. Akadosh Baruj Hu nos escogió, así como el novio escogió a la novia, y hubo un pacto. ¿Qué quiere decir pacto? Quiere decir que no hay forma de vivir sin la Torah. Por eso está escrito en el Midrash, que Akadosh Baruj Hu es como si nos mandó un monte arriba y nos dijo, si reciben la Torah, muy bien, si no, les aviento el monte. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué nos están diciendo esto los Jajamim? No porque nos está dando para que tengas miedo, que tienes que cumplir la Torah, recibir la Torah. El punto es que no es algo, la Torah no es algo que es así como un extra, algo así que, bueno, pues, ok, vamos a ver. La Torah es lo que mantiene al mundo. Está escrito en el Pasuk. Imlo beriti, yomam balayla, jukota shamim baret lo samti. Quiere decir, si no está mi pacto, es traducción, si no está mi pacto día y noche, las leyes naturales no existen. Quiere decir, el mundo no existe. Dicen los Jamim, ¿qué es el pacto? ¿Cuál es el pacto? Hay dos cosas que son el pacto. El pacto es el Brit Milá. Imlo beriti, el Brit Milá. Y el otro pacto, que es el pacto general, es el Brit Milá que tenemos con Hashem, es la Torah. Entonces, si no hubiéramos recibido la Torah, dicen los Jamim, el mundo hubiera regresado al Tohu Vavohu, que es todo el relajo que había antes de la creación. Quiere decir, no existiría el mundo. Porque el mundo está hecho para que nosotros nos conectemos con Hashem. Y la forma en que nosotros nos podemos conectar con Él es conociendo con su voluntad y cumpliendo sus leyes, que son leyes de vida. No es así que, para molestar o para alguna cosa. Nos está diciendo, esto es lo que te va a dar la vida. Así como cuando una persona se casa con el Brit Milá bien, y entonces de ahí sale vida. Y de ahí sale la continuación de su vida, porque después de 120 años, cada uno se va y lo único que le queda son dos cosas: su descendencia y sus acciones que dejó. Quiere decir, lo que cumplió la Torah, que es el pacto del general, y la descendencia, que es el pacto que tiene de la descendencia. Eso es lo que pasó también con Abraham Avinu. Le dijo a Akadosh Baruj Hu, tú vas a ir a la tierra de Israel y te voy a hacer pacto. ¿Cuál es el pacto? El pacto es que nosotros tenemos que ser esclavos y tenemos que pasar todo ese rollo, pero después, cuando regresen tus hijos, ya te di ahorita dos cosas. Te doy la tierra de Israel y descendencia. Entonces le dio a Isaac, le dijo, mira, ya hicimos pacto, ahora vas a hacer Brit Milá. ¿Por qué Brit Milá? Porque cuando tenías el prepucio, tenías la cáscara. Entonces de ahí salió Ismael. Entonces toda la suciedad de la cáscara se fue para allá. Ahora ya estás limpio. Ahora vamos a hacer un alma especial. Vamos a traer el alma de Isaac. Entonces le dio a Isaac y le dijo, no te di nada más la descendencia. Ahora tienes el pacto con la tierra. La tierra de Israel, en el diluvio no cayó diluvio. La tierra de Israel fue salvada de lo que bajó el mundo muchos niveles, con el diluvio, los pecados del hombre y todo. La tierra de Israel fue salvada como la última salvación que quedó en cuestiones terrenales, en el tema del lugar.
Y fue escogido Abraham Avinu, Abraham, Isaac y Jacob, para el pueblo de Israel, también como algo para salvar el mundo. Y por eso nos dio la Torah. Entonces tenemos la tierra, tenemos la descendencia, que es el pueblo de Israel, y tenemos la Torah. Esas tres cosas son las que tenemos en pacto. Y por eso, al final, todos vamos a llegar a Eretz Israel. Nada más la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo quieres llegar a Eretz Israel? Entonces, hoy en día, es fácil llegar. O sea, no es como antes de que tenías que tomar barcos o no había que comer, no había que es fácil, pero no es fácil. No es fácil. Porque la Torah dice, 3 cosas se compran con sufrimientos. La Torah, el Olam Haba y la tierra de Israel. ¿Por qué? Por lo que dije antes. Si tú piensas que viniste a descansar, entonces quédate donde estás, ahí estás bien, no tienes que, Olam Haba, olvídate, Eretz Israel, la Torah. Son cosas para los que quieren action, como dicen. Pero nosotros no venimos a descansar, no el pueblo de Israel. No nos van a dejar descansar aunque quieran, por tu bien. Entonces, cuando Hashem manda sufrimientos y manda dificultades y manda cosas que te parecen que son difíciles y no tan buenas, créeme y créele más bien a Él, que es por tu bien, para que crezcas y para que compres eternidad a ti, a tu familia y a todas tus, al alma y a todo. Y por eso son las 3 cosas que son las más importantes. No solamente, no escogieron los Jamim 3 cosas que dijeron así nada más. La tierra de Israel se hizo pacto. La descendencia es pacto. Quiere decir, la Torah es pacto. El Olam Haba, ¿por qué el Olam Haba es con la descendencia? Porque para que puedas tener Olam Haba, quiere decir, el mundo venidero, tienes que tener alguien que continúa tu descendencia, porque entonces, ¿cómo vas a venir la próxima? El mundo venidero es la próxima vez que vengas. Entonces, tienes que tener alguien que te ayude después a lo que falte, que no completaste. Ese es un perush, ¿no? Hay muchas cosas que son el Olam Haba, pero lo importante saber es, en resumen, bueno, no en resumen, solamente como, es que tenemos que esforzarnos a seguir adelante, seguir creciendo. No te quedes, hacer tefilá, tener fe en que Hashem te manda todo para bien. Si tienes esa fe, te vas a tener un contacto bueno con Hashem. Después con tu pareja, después con tu familia, vas a tener familia, después con los demás. Entre más estés limpio en el tema del Brit Milá y en el tema de las relaciones con las demás personas, eso es lo que te va a ayudar. Porque el Brit Milá es lo que te da la pureza de cómo te encuentras con el mundo, cómo te encuentras con las personas y cómo te encuentras con Hashem. Bezat Hashem, que tengamos todos nuestros pactos y nuestras cosas de manera adecuada, con pureza, y que tengamos contacto con Hashem, con fe, y con las demás personas, con el mundo de manera adecuada, y que podamos lograr todo lo que venimos a hacer y seguir adelante, seguir avanzando, y no nos estanquemos. Aunque haya dificultades, saber que es cosa buena que nos manda Hashem para crecer, y Bezat Hashem, la Geulah Shlema pronto, con todos juntos en Eretz Israel, con el Bet HaMikdash, el Mashiach. Baruch Adonai Leolam, amén ve amén. Amén. Hazak Baruch, Amén, precioso. gracias.